Una vez disipada la tensión y con el secreto finalmente revelado, la residencia Itsuka se transformó en el centro de operaciones de la ciudad Tengu. Kotori, asumiendo su rol de comandante, se conectó de inmediato a través de su intercomunicador con la tripulación del Fraxinus para poner a Ratatoskr en estado de alerta máxima y borrar cualquier rastro satelital que pudiera delatar la posición de los Autobots en el sector. Muy bien, ya que todas estamos en la misma página, es hora de traer al invitado de honor adentro antes de que los vecinos piensen que el distrito comercial está montando una exposición de autos conceptuales, ordenó Kotori, dándole un sutil golpe a su piruleta. Toka, con los ánimos renovados y una enorme sonrisa de alivio, corrió hacia la puerta trasera acompañada por Yoshino y Natsumi. Al salir al callejón oscuro, divisaron la enorme silueta amarilla pegada a la pared. Bumblebee, al escuchar los pasos, encogió aún más sus componentes mecánicos, emitiendo un pitido de preocupación de baja frecuencia que sonaba como un quejido cibernético. Está bien, Bumblebee. Ya no tienes que esconderte. Exclamó Toka, agitando los brazos con entusiasmo. Les conté todo a las chicas y ellas comprenden que eres nuestro aliado. El explorador de Cybertron parpadeó con sus ópticos azules, mirando con desconfianza el pequeño espacio del jardín. Con movimientos sumamente cautelosos para no aplastar las flores ni dañar las tuberías, se arrodilló y asomó su gran cabeza metálica por la entrada de la sala. Mana y Mukuro lo observaron con curiosidad científica. Bumblebee, utilizando su radio interna para comunicarse a través de frecuencias locales de televisión, sintonizó rápidamente una vieja película y reprodujo una línea de voz con un tono cortés. Es un placer conocer a la familia. Natsumi no pudo evitar soltar una pequeña risa al ver el enorme tamaño del robot intentando actuar de manera dócil. Bueno, al menos es más educado que la mayoría de los magos de DEM que nos persiguen a diario. Comentó, cruzándose de brazos. Mientras los espíritus se familiarizaban con Bumblebee y este les mostraba hologramas tácticos de la base de Nightred y de los feroces combates contra los clones de titanio de Lockdown, la gravedad de la situación volvió a ponerse sobre la mesa. Kotori desplegó un mapa interdimensional en la pantalla principal del salón. Escuchen con atención, dijo la comandante con tono severo. Si Ellen y la corporación DEM están colaborando con ese cazador llamado Lockdown y con un Decepticon de nombre Tarn, significa que el ataque de la próxima semana en el mundo de los asesinos y el imperio no será una simple escaramuza. Están reuniendo un ejército. No me extrañaría que intentaran abrir un portal masivo para invadir esta ciudad y cosechar los cristales Sephiroth de todas ustedes mientras los Autobots están distraídos. Mukuro dio un paso al frente, con sus ojos dorados brillando con una determinación gélida que contrastaba con su usual timidez. Muku no permitirá que esos destructores profanen la paz de este mundo, ni la base donde el hermanito de una guerrera trabaja con tanto esmero. Sentenció firmemente. Si ellos poseen hachas de acero y cañones de plasma, Michael sellará sus funciones antes de que puedan parpadear. Yoshino, asintiendo con valentía mientras apretaba el puño de su marioneta, añadió. Nosotras, también iremos a luchar. Toka-san arriesgó su vida para cruzar las dimensiones por nosotras, así que es nuestro deber proteger la alianza. Con las espíritus de la ciudad Tengu oficialmente unidas a la causa, el panorama cambiaba drásticamente. Al otro lado del portal, en la base de Nightred, Akame asumía el mando temporal de los Autobots mientras Optimus Prime viajaba a las estrellas hacia Marte en busca del fragmento de la piedra ancestral. La atmósfera en la residencia Itsuka cambió instantáneamente cuando la curiosidad de Toka tomó el control. Sentada frente a la computadora, sus dedos volaban sobre el teclado mientras filtraba la información recopilada por el Fraxinus y los datos compartidos por Bumblebee. He encontrado algo sobre ese tal Tarn. Susurró Toka, y a medida que leía los informes de batalla de Cybertron, su rostro fue perdiendo el color. Las pantallas proyectaron archivos clasificados que mostraban a un Transformer con una máscara con el emblema Decepticon grabado en metal, rodeado de un aura de energía púrpura que parecía consumir la luz a su alrededor. Las demás espíritus se acercaron, rodeando la mesa, mientras Bumblebee, que observaba desde un rincón con sus ópticos bajados en una señal de puro trauma, emitió un sonido de radio que recordaba a una sirena de advertencia antes de cambiar a una voz grave y distorsionada. Peligro extremo. Tradujo el Autobot a través de sus altavoces. Optimus Prime, mi líder, peleó contra él hace años. Fue un enfrentamiento brutal. Pero Optimus no pudo ganar. Esa energía púrpura que emana de Tarn, no es solo fuerza bruta.
Es un campo de éxtasis destructivo, una frecuencia que puede paralizar el sistema nervioso de cualquier ser orgánico y bloquear los núcleos de energía de los Transformers. Es como una plaga. Antes de que alguien pudiera procesar la advertencia, el aire en la sala se volvió pesado. Los aparatos electrónicos comenzaron a fallar. Los focos parpadearon con un tono violáceo antinatural y el televisor del salón se encendió solo, a pesar de estar desconectado de la red eléctrica. La pantalla no mostró estática. En su lugar, el emblema de Decepticon apareció en el centro, bañando la habitación con una luz púrpura opresiva. Entonces, el rostro de Tarn llenó la pantalla. Tarn no gritaba. Su voz era un susurro metálico, frío y aterrador, que parecía resonar directamente en los huesos de quienes lo escuchaban. Es fascinante. Comenzó Tarn, inclinándose hacia la lente de la cámara en algún lugar oculto de las ruinas de la capital. Escuchar a los débiles hablar de resistencia. Tokaya Togami, Kotori Itsuka, y el pequeño explorador que tanto se esfuerza en esconderse, sus señales de vida son tan audibles para mí. Un sonido de engranajes rechinando acompañó su discurso mientras la cámara se alejaba para mostrar a Tarn sosteniendo un dispositivo que emitía pulsos púrpuras. El Prime ha huido hacia las estrellas como un cobarde, dejando a sus soldados al cuidado de una asesina humana. Continuó Tarn con un tono que destilaba desprecio. Creen que la amistad o la fuerza de voluntad los salvará. Pero mi energía ilimitada no entiende de sentimientos. La División de Justicia de Decepticon no viene a conquistar este mundo. Viene a ejecutar una sentencia. El próximo martes, la base de Night Red no será más que un mausoleo. Y ustedes, pequeñas espíritus, no serán más que recuerdos de una dimensión que fue borrada. Lo más aterrador no fue solo el mensaje, sino el alcance. La señal de Tarn no era exclusiva para la casa Itsuka. En toda la ciudad Tengu, en las pantallas gigantes de las plazas, en los dispositivos móviles de los civiles y en las transmisiones de emergencia de la AST, el rostro del ejecutor se impuso por encima de cualquier otro contenido. Tarn había interceptado todos los medios de comunicación a nivel global. El miedo comenzó a extenderse por las calles de la ciudad como un virus. La gente corría, las alarmas de las ciudades empezaron a sonar y el pánico que Toka tanto había temido, finalmente se había manifestado. Ha hackeado todas las señales. Murmuró Kotori, recuperando su compostura de comandante a pesar de la palidez de su rostro. No es solo una amenaza, Toka. Tarn ha declarado la guerra a la humanidad y a los espíritus frente a todo el mundo. El ataque sorpresa que planeábamos, él ya sabe que viene, y ahora, nos ha desafiado públicamente. La transmisión se cortó, dejando el televisor en negro, pero la marca púrpura del emblema de Decepticon permaneció grabada en la retina de todos los presentes. La guerra, que antes se libraba en las sombras de un mundo lejano, acababa de tocar a la puerta de su hogar. La amenaza del ejecutor de Decepticon no había intimidado a los defensores. Al contrario, había encendido una chispa de urgencia absoluta. En el gran hangar de ingeniería, el olor a soldadura, ozono y pólvora química inundaba el ambiente. Se encontraban las armas de Tatsumi, Lubok, Leone, Akame, Kurome y Aiko Imura. Yo había integrado en ellas condensadores de energía esmeralda y circuitos de polaridad kibertroniana que modificaban por completo su balística y su capacidad de corte. Tatsumi se acercó a la mesa, tomando su espada con una mirada de desconcierto. La sopesó, miró el filo y luego arqueó una ceja, mirándome. Oye, Fabri, no es por ser mal agradecido, de verdad aprecio que pases la noche en vela aquí. Dijo Tatsumi, rascándose la nuca. Pero a simple vista estas parecen exactamente las mismas armas que ya tenemos. Mi espada no se ve diferente, y las garras de Leone siguen teniendo el mismo aspecto de siempre. ¿Seguro que esto funcionará contra un tipo que paraliza ejércitos con la voz? Yo solté una pequeña risa de suficiencia, limpiándome las manos con un trapo lleno de grasa. Mis ojos brillaron con esa chispa de genio militar que lo caracterizaba. La verdadera ingeniería no necesita adornos estéticos, Tatsumi. Observa, repliqué yo con calma. Tomé un rifle de asalto modificado que pertenecía al equipo de apoyo de Aiko, apuntó hacia el fondo del hangar, donde se erigía un enorme pilar de soporte hecho de piedra maciza y reforzado con placas de acero de submarino nuclear del 83. Y apreté el gatillo. En lugar de una detonación convencional, el arma emitió un zumbido ensordecedor de alta frecuencia. Un torrente concentrado de energía esmeralda combinada con pulsos de plasma mecánicos impactó directamente contra la estructura. El resultado fue inmediato y aterrador.
El pilar de piedra no solo se agrietó, sino que estalló en 1000 pedazos, generando una fuerza destructiva descomunal cuya onda expansiva hizo vibrar las placas de metal del techo del hangar. Lubok y Leone, que observaban desde atrás, se cubrieron el rostro por la ráfaga de viento y polvo. Tatsumi se quedó con la boca abierta, contemplando el enorme agujero humeante donde antes estaba el soporte. Con eso, declaré yo, devolviéndole el rifle a una asombrada Aiko Imura y mirando fijamente a sus amigos, sus ataques ya no serán puramente físicos o biológicos. Cada corte de Akame y Kurome, cada zarpazo de Leone y cada estocada de Tatsumi liberará una frecuencia capaz de romper los campos de éxtasis de Tarn y sobrecargar los circuitos de lockdown cuando nos ataquen el martes. Ya no somos las presas. Mientras el taller celebraba el éxito de las nuevas armas, en los límites exteriores de la base, donde la niebla del bosque se espesaba, la seguridad de la base permanecía alerta. Bulat, vistiendo su imponente armadura incursio, se encontraba haciendo la guardia nocturna en el puesto de control del flanco norte. El aire estaba inusualmente frío. De repente, los sensores de presión de la armadura detectaron pisadas rítmicas y seguras. De entre los árboles, una figura alta, envuelta en una pesada capa encapuchada, caminó con total tranquilidad hacia la posición de Bulat. No mostraba intenciones hostiles. «Detente ahí, extraña», ordenó la voz profunda de Bulat a través del casco de la armadura. «Estás en territorio de Night Red. Identifícate o tendré que considerarte una amenaza». La figura se detuvo a pocos metros del brillo de las luces de la base. Con un movimiento lento y elegante, llevó sus manos hacia la capucha y la deslizó hacia atrás, revelando su rostro. Sus ojos marrones claros reflejaban una mirada salvaje pero cargada de una madurez imponente. «Tranquilo, armadura andante. No vengo a causar problemas», dijo la mujer con una voz firme y decidida. «Mi nombre es Julieta de Wolf». Bulat entornó los ojos, buscando en los registros de la resistencia, pero antes de que pudiera hablar, Julieta miró hacia las luces del hangar subterráneo, dejando escapar un suspiro lleno de nostalgia y alivio. «Soy la tía de Fabricio», confesó Julieta, con una mezcla de emoción contenida en su rostro. «Hace muchos años que no veo a mi sobrino, desde aquel fatídico día en que desapareció por completo de su hogar natal. He cruzado medio multiverso siguiendo su rastro de energía eléctrica, y ver que sigue vivo, y que se ha convertido en el cerebro de esta operación, es todo lo que necesitaba saber». Bulat bajó su lanza lentamente, asombrado por la revelación. Bulat guió a Julieta a través de los pasillos fortificados de la base. Al deslizarse la pesada compuerta hidráulica, el ruido de los soldadores, el olor a ozono y la voz de Mudflap quejándose en un rincón inundaron los sentidos de la recién llegada. «Fabricio», llamó Bulat con su imponente voz, capturando la atención de todos en la sala. «Tienes una visita. Alguien que ha viajado un largo camino solo para encontrarte». Me di la vuelta lentamente, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. Y me enfoqué en la figura alta y decidida que permanecía junto a Bulat, me quedé completamente paralizado. La llave inglesa que sostenía resbaló de mis dedos, impactando contra el suelo de metal con un eco seco. «Tía Julieta», murmuré yo, con la voz entrecortada, casi incapaz de dar crédito a lo que sus ojos veían. Julieta dio unos pasos al frente, dejando caer por completo la pesada capa encapuchada sobre una caja de suministros cercana. Una sonrisa llena de nostalgia, orgullo y un profundo alboroto emocional se dibujó en su rostro al contemplar mi presencia. «Mírate, has crecido tanto, Fabri», dijo Julieta, con los ojos brillando por la emoción contenida. «Desde aquel día en que desapareciste de nuestro hogar natal, la casa quedó sumida en un vacío enorme. Te busqué por cielo y tierra, siguiendo cada fluctuación de energía esmeralda en el multiverso, temiendo lo peor. Y ahora te encuentro aquí, liderando los sistemas de armas de una resistencia interdimensional». Michelle, al escuchar la voz, dejó caer los cables y corrió de inmediato hacia ella. «Tía Julieta. ¿De verdad eres tú?», exclamó, uniéndose al encuentro. Yo finalmente reaccioné. Dejando de lado mi habitual postura fría y analítica de ingeniero, caminé apresuradamente hacia ella y le di un fuerte y prolongado abrazo a mi tía y mi hermana. Después, al separarse, Julieta puso una mano en mi hombro, apretándolo con firmeza mientras miraba de reojo los enormes chasis de Jazz y Dino Mirage que descansaban en los soportes del hangar. «Sé que las cosas están difíciles, sobrino. Escuché la transmisión de ese monstruo llamado Tarn en mi camino hacia aquí», sentenció Julieta con una mirada feroz y salvaje, haciendo honor a su apodo.
Pero la familia Wolf no va a permitir que nadie toque a su familia y ni la otra. He venido a sumarme a tu causa. Con tus mejoras técnicas, el poder de Michelle y mis garras, el próximo día le demostraremos a Lockdown y a sus aliados que cometieron un error fatal al meterse con los Burgos y los Wolf. Yo, con una expresión de renovada felicidad y una confianza absoluta en mis ojos, he aceptado firmemente. La noche se había asentado de forma definitiva sobre la ciudad Tengu, envolviendo las calles residenciales en un manto de silencio sepulcral. El pánico inicial provocado por la fría transmisión global de Tarn había mutado en una tensa calma. Las familias se habían encerrado en sus hogares y las patrullas de la ASD mantenían un perfil bajo, esperando que el cielo se rompiera en cualquier momento. En la residencia Itsuka, la mayoría de los espíritus ya se habían retirado a descansar tras el desgaste emocional del día. Natsumi y Mukuro dormían en una de las habitaciones superiores, mientras Mana Takamiya montaba una guardia pasiva cerca del perímetro. Sin embargo, a las afueras, la tranquilidad de la medianoche cobraba una forma muy distinta. En el patio trasero, medio oculto por la penumbra de los callejones colindantes, Bumblebee permanecía sentado sobre el pasto, con las piernas recogidas hacia su pecho de metal amarillo. Sus sistemas de ventilación emitían un zumbido suave y rítmico, un sonido que delataba la pesadez de sus procesadores de datos. Bee estaba acostumbrado a la soledad. A lo largo de la guerra en Cybertron y sus largas misiones de exploración en la Tierra, pasar noches enteras aislado en la oscuridad, vigilando las sombras y cargando con el peso de la supervivencia de su especie, era algo cotidiano para él. Pero esta noche, no estaba solo. Yoshino, que no había podido conciliar el sueño debido a la inquietud que le provocó la aterradora imagen de Tarn en el televisor, había salido sigilosamente al jardín portando su gran chubasquero verde. Al ver al gigantesco Autobot con los ópticos bajos y apagados, la pequeña espíritu decidió que era su turno de ser valiente. Con pasos suaves, Yoshino se acercó a la enorme pierna blindada de Bee. Yoshinon, la marioneta de conejo en su mano izquierda, rompió el silencio con su habitual tono chillón y enérgico. Oye, chico Dinamo. Esa cara de chatarra deprimida no combina con tu pintura brillante. Arriba esos ánimos. Bumblebee parpadeó, encendiendo sus ópticos azules en un tono tenue para no encandilar a la niña. Al verla, emitió un clic electrónico sumamente suave. Yoshino, sonriendo con timidez pero con una dulzura infinita, comenzó a sacar de sus bolsillos pequeños juguetes y figuras de papel que había hecho durante la tarde. Para divertir a Bumblebee y arrancarle una sonrisa a sus sistemas, la pequeña espíritu canalizó una cantidad minúscula de su poder angelical, creando hermosas y diminutas esculturas de hielo flotantes que representaban naves, copos de nieve y pequeños engranajes que giraban en el aire. Bumblebee observaba las figuras de hielo con absoluto asombro. Extendió su gigantesco dedo de metal con una delicadeza quirúrgica, dejando que un diminuto colibrí de escarcha se posara en su articulación antes de derretirse por el calor de sus circuitos. A través de su radio, sintonizó una melodía suave, un silbido nostálgico de una vieja estación de música terrícola, mientras Yoshinon hacía piruetas en el aire para mantener entretenido al explorador. Por primera vez en días, Bumblebee no se sintió como un soldado en territorio hostil. Se sintió resguardado por la inocencia de una nueva amiga. Mientras la magia del hielo y el metal se desarrollaba en el jardín, el ambiente en el sótano fortificado de la residencia Itsuka era radicalmente opuesto. La luz de las lámparas fluorescentes bañaba la mesa táctica donde Toka Yatogami permanecía de pie, con los brazos cruzados y una madurez inusual grabada en su rostro. Frente a ella, sentadas en la penumbra, se encontraban las dos espíritus que no habían estado presentes durante su accidentada llegada con los Autobots. Origami Tobiichi, vistiendo su uniforme táctico de Ratatosuke con una frialdad matemática, y Kurumi Tokisaki, quien emergía parcialmente de su propia sombra, con su ojo izquierdo de reloj dorado girando lentamente con fascinación morbosa. Así que, un cazador de Cybertron, un emperador espacial y el progenitor de los demonios de las sombras. Siseó Kurumi, tapándose los labios con una de sus mangas mientras su risa desquiciada resonaba suavemente en las paredes. Vaya, Toka-san. Sí que sabes cómo traer recuerdos problemáticos de tus viajes. Esa transmisión de Tarn fue una melodía verdaderamente encantadora para mis oídos. El miedo de la ciudad es exquisito. No es una broma, Kurumi. La cortó Origami de inmediato, con sus ojos plateados fijos en Toka. Los datos que interceptó el Fraxinus confirman que las firmas de energía mística y cibernética que Lockdown está reuniendo en el otro mundo superan nuestra capacidad de defensa estándar.
Si esa coalición cruza el portal el próximo martes, Den no solo nos cazará a nosotras. Erradicarán la ciudad Tengu por completo para eliminar la resistencia. Toca, necesito que seas precisa. ¿Qué recursos tienen los Autobots en esa base de Night Red? Toka apoyó las manos sobre la mesa, mirando fijamente a ambas. Tienen voluntad, Origami. Tienen a Optimus Prime, aunque ahora esté viajando a Marte en busca de una reliquia para salvarnos. Explicó Toka con una seriedad que heló el ambiente. En la base están Akame, Kurome, Javier, Max, Aiko y Fabricio, un ingeniero que ha modificado las armas para que podamos romper la energía púrpura de Tarn. Pero los villanos son demasiados. Freezer puede destruir este planeta con un dedo si se lo propone, y Muzan Kibutsuji comanda un ejército que no le teme a la muerte. Las llamé a ustedes dos porque sé que no le temen a los extremos. Necesitamos el control del tiempo de Kurumi y el arsenal estratégico de Origami si queremos que el asalto de la próxima semana funcione. Kurumi extendió sus brazos, permitiendo que varias de sus extensiones temporales e infinitos clones asomaran de las sombras del suelo, susurrando y sonriendo en la oscuridad. Y, si me prometes que podré devorar el tiempo de esos clones de titanio y ver cómo se desespera ese tal cazador Lockdown, tienes mi apoyo, Toka-san. Aceptó Kurumi, con una reverencia teatral. Después de todo, un mundo destruido por extraterrestres sería un lugar muy aburrido para mi propio juego. Origami se levantó de su asiento, ajustándose los guantes de su traje de combate. Su rostro no mostraba miedo, solo la fría determinación de un soldado que protegería su hogar a cualquier costo. Prepararé los sistemas del Fraximus para una inserción táctica multidimensional. Sentenció Origami. Si el enemigo sabe que vamos a atacar el martes, cambiaremos las coordenadas en el último segundo. Bumblebee nos guiará. Nosotras seremos el escudo que la base de Night Red necesita. Toka asintió, sintiendo que la última pieza del frente defensivo de la ciudad Tengu finalmente encajaba. Mientras afuera Yoshino seguía arrancándole destellos de alegría al explorador amarillo, en las profundidades de la casa, la resistencia interdimensional terminaba de afilar sus garras para el choque definitivo del martes. El silencio de la madrugada en el hangar de ingeniería de Night Red fue interrumpido de golpe por una interferencia estática de alta frecuencia que hizo parpadear todas las consolas modificadas. Las pantallas principales, que usualmente rastreaban las lecturas térmicas del perímetro, se tiñeron de un azul brillante y profundo. Una señal codificada, emitida desde los páramos desérticos del planeta Marte, se abrió paso a través de la atmósfera. Yo dejé a un lado el soldador con el que afinaba los últimos detalles del escudo de Jazz. Al alzar la vista, los ópticos enlazados proyectaron la silueta holográfica de Optimus Prime, cuya imponente figura se recortaba contra el fondo de las rojizas colinas marcianas. Fabricio, ¿puedes escucharme? La voz del Prime resonó con un eco metálico y lejano, cargada por la estática espacial pero manteniendo su habitual solemnidad. Fuerte y claro, Optimus. Respondí yo, ajustando los guantes y dando un paso hacia la consola central. Has localizado el segundo segmento de la piedra Autobot. La búsqueda está en marcha, pero el tiempo se agota más rápido de lo que calculamos. Sentenció el líder de los Autobots. Sus ópticos brillaron con una resolución desesperada. Mis sensores han confirmado la magnitud de la alianza que Lockdown ha formado en la capital destruida. Con la adición de Tarn, Freezer y Muzan, nuestras fuerzas actuales no serán suficientes para asegurar la supervivencia de la base el próximo martes. Por ello, debo pedirte que ejecutes un protocolo de contingencia extremo, Fabricio. Necesito que utilices tus conocimientos y la tecnología de la base para resucitar a Sentinel Prime. Las palabras de Optimus cayeron como un balde de agua fría en el taller. Yo me quedé completamente sin aliento, con los ojos abiertos de par en par, mientras mis manos se congelaban sobre el teclado de control. Antes de que pudiera articular una respuesta, Akame, quien se encontraba en el hangar supervisando el inventario de las nuevas armas modificadas junto a Kurome y Julieta, dio un paso al frente. Su rostro, habitualmente imperturbable, reflejó una genuina alarma. Optimus, eso es una locura. Intervino Akame, con la voz firme pero cargada de tensión. Sé que ahora tengo el liderazgo de los Autobots en tu ausencia, y por eso mismo debo oponerme. Sentinel Prime nos traicionó en el pasado. Se alió con Lockdown antes de ser destruido por el mismísimo Lockdown en la nave del cazador. Traer de vuelta a un traidor en medio de esta crisis es abrirle las puertas al enemigo desde adentro. El holograma de Optimus Prime inclinó levemente la cabeza, compartiendo el dolor y la lógica del argumento de la asesina del Imperio.
Comprendo tus temores, Akame, y tu juicio es correcto basado en la historia. Replicó Optimus con paciencia divina. Sentinel cayó ante la corrupción del poder y la desesperación por salvar Cybertron a cualquier costo. Su cuerpo inerte y su chispa desactivada reposan en las cámaras criogénicas del nivel inferior de la base, pero no le estoy pidiendo a Fabricio que lo traiga de vuelta tal como cayó. Optimus fijó sus ópticos holográficos directamente a mí. Fabricio, eres un ingeniero cuya mente combina la precisión técnica con el flujo de la energía esmeralda. Tu capacidad para manipular los microservos y los núcleos de energía cybertroniana va más allá de la ciencia ordinaria. Te pido que utilices tus generadores de voltaje para purgar sus sistemas de almacenamiento de memoria corrupta. Tienes el conocimiento y las herramientas para sacar la energía maligna y la influencia de la traición de Sentinel antes de revivirlo. Devuélvele la pureza al guerrero que alguna vez lideró nuestra causa con honor. El hangar quedó sumido en un silencio abrumador. El zumbido de las consolas parecía más fuerte que nunca. Yo miré hacia la compuerta blindada del suelo que conducía a las criptas de éxtasis subterráneas, donde el gigantesco chasis oxidado y dañado de Sentinel Prime permanecía almacenado como un oscuro secreto de la guerra multiversal. Era una responsabilidad técnica y moral que habría aplastado a cualquier científico ordinario. Un solo error en el puente de bioresonancia Esmeralda podría despertar a un tirano psicótico capaz de destruir la base desde el núcleo. Yo apreté los puños, sintiendo la mirada de mi tía Julieta y de mi hermana Michelle, quienes permanecían en silencio, respetando mi posición como el pilar científico de la resistencia. Tras un largo suspiro, yo levanté vista hacia la transmisión marciana, con mis ojos brillando con una determinación fría y renovada. Acepto el desafío, Optimus. Sentenció Fabricio, tecleando los códigos de apertura del ascensor de carga pesada. No lo hago porque confíe en el fantasma de Sentinel, sino porque entiendo que la supervivencia de la base de Night Red no depende de mis miedos individuales. Si esta es la única forma de contrarrestar el poder de Tarn y las fuerzas de Freezer el próximo martes, entonces purgaré cada circuito infectado de ese viejo Prime hasta dejarlo limpio. Prepárate para el enlace de datos, Ratchet va a necesitar ayudarme desde el laboratorio médico. El holograma de Optimus Prime asintió antes de que la señal se desvaneciera en un mar de estática azul. Que la Matrix guíe tus manos, Fabricio. Estaré de vuelta pronto. Con la compuerta del suelo abriéndose lentamente y revelando los restos mecánicos del antiguo líder traidor, la base de Night Red comenzaba su operación más arriesgada y prohibida, jugando con la delgada línea entre la vida, la muerte y la redención cibertroniana.